Fijaos, monas, aquí tengo distintas muestras que hice, en este caso con puntos bajos, ¿vale? Que trabajé con es el mismo hilo, pero trabajé con distinto tamaño de aguja, ¿veis? Desde una que está mucho más apretado el punto, con aguja más pequeña, y iba subiendo. Entonces, ¿veis? Desde la textura que tiene esta, estando el punto más apretado, a esta que está muy fofo. Entonces lo que estáis viendo aquí es la comparativa de partes que he rigidizado con maicena, que es lo próximo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me hacía mi muestra 2 veces para ver cómo quedaba en una con maicena y en otra sin nada, ¿vale? Para comparar. Entonces, fijaos, por ejemplo, esta que es la que tiene el tamaño más grande de aguja, que tiene el punto más suelto, ¿veis? Y aquí, por ejemplo, pues sí la podemos mover, pero tiene cuerpo. Entonces, claro, así con todos, fijaos, esto es sin nada y esto es el cuerpo que le da la maicena. Hasta fijaos cómo queda este. Vale, entonces mi idea es hacer esto, aplicarle a cada granny por separado maicena, es solo maicena y agua, ¿vale? Para que mis grannies tengan un poco más de cuerpo, ¿vale? Y después podemos comparar cómo queda con uno y con otro, porque como yo quiero un bolso, pues quiero que tenga un poco de cuerpo, que sí, luego tendré que poder doblarlo, ¿vale? No quiero que quede muy rígido, para eso también os recomiendo hacer pruebas previamente, ¿vale? Porque siempre estamos a tiempo de ir añadiendo más maicena, más capas, cuando vaya secando y cada vez quedará más rígido. Voy a añadir 400 mililitros de agua. Podría añadir menos, pero si no el cazo se quedaría con muy poca agua y no queremos tampoco que sea impracticable la mezcla. Y a continuación tenemos aquí nuestro producto estrella para rigidizar nuestro bolso. Entonces voy a ver, porque hace tiempo que no lo hago, entonces voy a echar una cucharada, tampoco, fijaos, una cucharada sopera por ahora. Y voy a ir removiendo voy a ponerla a fuego, pues esta tiene 9 niveles y la pongo al 6. Vamos a ver cómo poco a poco va espesando. Un aviso que os hago, tengo el cazo así que es ilógico con el mango para el otro lado, fijaos por qué. ¿Veis todo eso que tiene ahí? Esto es de las últimas veces que trabajé con esta misma mezcla con el cazo, que se me quedó inservible, así que utilizad uno que no sea muy bueno o que tengáis que a partir de ahora uséis para manualidades, porque desde luego lo cargáis, o alguno que compréis que sea muy malo de algún bazar económico, ¿vale? Así que oculto las vergüenzas y sigo. Bueno, pues veo que está tardando un poco y tampoco quiero calentar mucho más, así que creo que voy a añadir ya otra cuchara. Ya os digo que yo lo suelo hacer todo a ojo. Vale. Bueno, y fijaos, ahora que ya nuestra mezcla, veis, ya tiene esta textura después de unos minutos y ya habéis visto los
400 mililitros de agua y las 2 cucharadas soperas, ¿veis? Fijaos qué textura, ya parece gelatina. Así que voy a intentar aplicarlo rápido sin quitarlo del fuego. ¿Por qué? Porque si no se va a... Porque lo que no quiero es que se enfríe. Lo voy a apagar un momento. Fijaos, si yo me voy a quedar haciendo esto a mis 3 grannies. Fijaos, esto mismo lo podréis hacer con productos que hay disponibles en el mercado para esto, para rigidizar tejidos y fibras. Pero soy un poco aprensiva y encima algo que voy a andar tocando como es un bolso, pues prefiero utilizar esto que la maicena. Al fin y al cabo es un producto alimenticio. Entonces, y que además todas tenemos en casa, ¿vale? Así que aquí os dejo esta propuesta, me voy a quedar haciéndolo por un lado y por el otro, ¿vale? Y ya me contaréis. No os paséis la primera vez y darle solo una pasadita y haced muestras, como os he enseñado, porque si no lo probáis luego después de haber trabajado puede que después de terminar vuestra pieza os quede mal. Sobre todo ya os digo, si es de color oscuro, el resultado se puede notar. Fijaos, yo voy a ir trabajando en varios sentidos, ¿vale? Podemos dar en vertical, intentando ver que está todo, ¿veis? En un sentido y en otro. Y cuando tengamos nuestra prenda, cuando tengamos nuestra pieza, lo que haremos será dar por la otra cara, ¿vale? Entonces yo lo estoy enseñando así aquí en el fuego y no en un recipiente más mono, porque si se empieza a solidificar le puedo dar al fuego rápidamente, ¿vale? Así que no os recomiendo que os apartéis mucho del fuego. Bueno, fijaos, monas, aquí os quiero enseñar cómo queda el granny rigidizado con maicena. Fijaos. Y este es el mismo tejido, lo he hecho en otro color porque eran unos restos que me quedaban, fijaos. Se nota, ¿no?